Es una pregunta inquietante, pero es necesaria. ¿Podría ser que el enemigo ya tenga control sobre tu vida y ni siquiera lo notes? Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha sido tentada por el mal. En el Edén, la serpiente no obligó a Eva a comer el fruto prohibido, solo sembró la duda en su mente. Así actúa el diablo hoy. No aparece con cuernos y tridente, no te arrastra con grilletes ardientes, sino que se disfraza de hábitos placenteros, de pensamientos que parecen inofensivos, de acciones que crees que controlas, pero que en realidad te están alejando de la luz sin que lo notes. Porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El engaño del adversario es sutil y silencioso. No necesitas invocarlo para que entre en tu vida. Basta con dejar una pequeña rendija abierta, un descuido, una justificación que parezca inofensiva. Así, poco a poco, comienza a manipularte sin que te des cuenta. Puede ser a través de una mala decisión, de un hábito que parece inofensivo o incluso de algo que la sociedad ha normalizado. Pero la Biblia es clara. El diablo no entra con violencia, sino con astucia, disfrazado de luz, como advierte en Corintios. ¿Cuántas veces has sentido que algo está mal en tu vida, pero no puedes identificar la raíz del problema? No es casualidad. El enemigo trabaja en la oscuridad, porque sabe que la luz lo desenmascara. Jesús lo enfrentó en el desierto cuando intentó tentarlo con comida, poder y gloria. Pero no pudo con él, porque su mente y su espíritu estaban firmes. Sin embargo, el diablo no se rinde. Busca a los débiles, a los distraídos, a aquellos que han bajado la guardia. Usa la duda, el miedo, la desesperanza y el placer momentáneo como sus armas principales. Quiere que creas que las decisiones que tomas son tuyas, cuando en realidad él ya ha sembrado la semilla en tu mente. Una de sus estrategias más efectivas es disfrazar la esclavitud como libertad. Hoy el mundo te dice que hacer lo que quieres, cuando quieres y como quieres, es la verdadera libertad. Pero la Biblia enseña lo contrario. La verdadera libertad está en la verdad, y la verdad os hará libres. Sin embargo, el enemigo te da lo que deseas sin mostrarte el precio que pagarás después. El placer momentáneo del pecado es su mejor trampa, porque te hace sentir bien mientras te destruye lentamente. Imagina a un pez nadando en el océano. No se da cuenta de la trampa hasta que ya tiene el anzuelo clavado en su boca. Así sucede con el pecado. Primero te ofrece lo que deseas, te hace sentir poderoso, libre, feliz, pero cuando menos lo esperas, ya estás atrapado, sin fuerzas para liberarte. Hay un dato inquietante sobre cómo se domestican ciertos animales salvajes. En algunas tribus africanas, los cazadores capturan monos colocando un puñado de nueces dentro de un frasco de boca estrecha. El mono mete la mano, agarra las nueces, pero cuando intenta sacarla, su puño cerrado no cabe por la abertura. En lugar de soltar las nueces y liberarse, el mono se aferra a ellas, atrapado por su propia avaricia, y así los cazadores lo atrapan fácilmente. Lo mismo hace el diablo con el ser humano. Te ofrece lo que crees que necesitas, y cuando intentas huir, descubres que ya estás atrapado, pero no quieres soltarlo. El diablo siempre usa la misma estrategia: engaño, tentación, esclavitud y destrucción. Así ha trabajado desde el principio. Con Adán y Eva usó el engaño, con Sansón usó la tentación, con el pueblo de Israel usó la esclavitud y con Judas usó la desesperación. Cada persona tiene un punto débil, y el enemigo lo conoce. Sabe dónde atacar, sabe cómo hacer que caigas sin que te des cuenta. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera crees que estás cayendo. Los hábitos destructivos son la mayor herramienta del diablo. No entra con violencia, sino con susurros. No aparece con cadenas visibles, sino con pequeñas ataduras que parecen inofensivas. Y cuando menos lo esperas, ya ha tomado el control de tu vida. Pero hay esperanza. Dios nunca nos deja sin salida. En la Biblia, cada vez que alguien fue tentado, Dios le dio la fuerza para resistir. No nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El diablo puede intentar manipular tu mente, pero no puede tomar el control de lo que entregas a Dios. El primer paso para recuperar tu vida es reconocer en qué áreas el enemigo ha estado operando sin que te des cuenta. Examina tus hábitos, tus pensamientos, tus decisiones. ¿Hay algo que te aleja de la paz de Dios? ¿Hay algo que has normalizado pero que en el fondo sabes que te está destruyendo? El enemigo nunca se presenta como un tirano con grilletes en las manos, sino como un aliado que te ofrece placer y satisfacción inmediata. Te hace creer que lo que estás haciendo es inofensivo, que puedes controlarlo, que es solo una distracción momentánea.
Pero detrás de cada decisión equivocada hay un diseño oculto. Una telaraña tejida con astucia que poco a poco va envolviendo tu vida hasta que un día despiertas y ya no puedes salir. Y la peor parte es que ni siquiera recuerdas en qué momento quedaste atrapado. Uno de los métodos más comunes que usa el adversario es la manipulación de los sentidos. Te hace sentir que algo es placentero para que ignores sus consecuencias. Así es como el alcohol ha dominado la vida de millones de personas. Al principio es solo un trago para relajarse, una copa en una celebración, una manera de desconectarse de los problemas. Pero lo que empieza como un escape inofensivo pronto se convierte en una cadena que esclaviza el alma. Las escrituras son claras al advertir sobre los peligros del alcohol. En el libro de Proverbios se describe cómo el vino enrojece los ojos y hace que el corazón hable perversidades. No es casualidad que el alcohol haya sido una de las herramientas más antiguas usadas para adormecer la mente de los hombres y alejarlos de la sabiduría. Cuando Noé se embriagó, su vergüenza quedó expuesta. Cuando Lot bebió hasta perder la conciencia, sus propias hijas lo manipularon. Cuando Belsasar se embriagó en su banquete, el reino de Babilonia cayó esa misma noche. El enemigo sabe que una mente nublada es una mente vulnerable. La historia de los esclavos en las plantaciones de caña de azúcar en el Caribe tiene un detalle curioso. Los dueños de las plantaciones les daban grandes cantidades de ron a los esclavos para mantenerlos controlados. Mientras estuvieran embriagados, no se rebelaban, no pensaban en escapar, no cuestionaban su condición. El diablo hace lo mismo con el alcohol hoy. Lo usa para debilitar la voluntad de las personas, para hacerlas más susceptibles a otros vicios, para quebrantar hogares, destruir carreras y anular el potencial de aquellos que podrían hacer cosas grandes. Pero el alcohol no es la única arma del enemigo. El tabaco, los vicios en general y la pornografía son trampas diseñadas con la misma precisión. La pornografía, por ejemplo, es uno de los venenos más letales de la sociedad actual. En el pasado, las tentaciones debían buscarse. Hoy están al alcance de un clic. Lo que antes era algo clandestino ahora es promovido, normalizado y hasta defendido como una forma de libertad personal. Sin embargo, la Biblia advierte que el pecado sexual no solo afecta el cuerpo, sino también el alma. El enemigo se aprovecha de los deseos naturales del ser humano y los distorsiona. La pornografía es una ilusión, una sombra de lo que el amor verdadero representa. Engaña a la mente, cambia las conexiones neuronales, destruye relaciones, crea dependencia y, lo más peligroso, desensibiliza el alma. Los estudios científicos han demostrado que el consumo de pornografía altera la química cerebral de la misma manera que una droga, creando una necesidad constante de más estímulos para lograr la misma sensación. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis realizaron un experimento para debilitar la moral de los soldados enemigos. Distribuyeron panfletos con imágenes explícitas de mujeres desnudas entre los soldados aliados, sabiendo que esto reduciría su disciplina, disminuiría su enfoque y los haría más vulnerables al ataque. El enemigo usa la misma táctica hoy, pero a una escala global. No quiere que tengas dominio propio, quiere que seas esclavo de tus deseos, que pierdas tu fuerza, que vivas con la mente en la confusión y el cuerpo en la debilidad. Otro método que usa para mantenerte atado es la mala alimentación. Puede sonar inofensivo, pero no lo es. La Biblia menciona varias veces la importancia de cuidar el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Pero el enemigo ha logrado transformar los hábitos alimenticios en herramientas de autodestrucción. Hoy, lo que se consume está lleno de químicos, azúcares, refinados y toxinas diseñadas para crear adicción y debilitar el cuerpo y la mente. Un dato curioso es que en la antigua Roma, los emperadores promovían el exceso de comida en sus banquetes, pero no porque quisieran disfrutarla más, sino porque habían desarrollado una costumbre perturbadora. Después de comer en exceso, provocaban el vómito para seguir comiendo más. Esto no era placer, era esclavitud disfrazada de abundancia. Hoy sucede lo mismo con los productos ultraprocesados. Se diseñan para que nunca te sacies del todo, para que siempre necesites más, para que tu cuerpo nunca reciba el alimento real que necesita, pero siga deseando más de lo que lo está destruyendo. Los hábitos tóxicos son como pequeñas gotas de veneno en el agua que bebes cada día. No te matan de inmediato. Y esa es la verdadera estrategia del diablo. No atacar con una gran explosión que te haga despertar de inmediato, sino con un goteo constante de destrucción disfrazada de placer.
¿Has notado cómo cada vez que intentas dejar un mal hábito, algo te jala de vuelta? No es casualidad, hay una lucha espiritual por tu alma. El enemigo no quiere que te liberes, porque sabe que una vez que lo hagas, tendrás claridad, tendrás paz, tendrás poder. Pero hay esperanza. La Biblia dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. No importa cuán profundas sean las cadenas, Dios tiene el poder de romperlas. El primer paso para vencer es reconocer la trampa. Examina tu vida. ¿Hay algo que sabes que te está destruyendo, pero sigues justificándolo? No te engañes. No creas que puedes manejarlo. Es hora de abrir los ojos, de despertar, de retomar el control, porque la verdad te hará libre, pero primero debes enfrentarla. El enemigo no necesita aparecer con cuernos y tridente para controlar una vida. Su método es mucho más sutil y peligroso. Actúa en las sombras, influenciando pensamientos, moldeando deseos y creando hábitos que parecen inofensivos, pero que con el tiempo corrompen el alma. Y lo más aterrador es que muchas veces, cuando alguien se da cuenta de que ha caído en su trampa, ya está tan debilitado que no sabe cómo salir. El miedo es una de las herramientas más poderosas que usa para mantener a las personas esclavizadas. El miedo paraliza, impide avanzar, nubla la mente y hace que incluso las promesas más grandes de Dios parezcan inalcanzables. Es curioso notar que en la Biblia, la frase «no temas» aparece cientos de veces. No es casualidad. El Creador sabía que el miedo sería una de las armas más utilizadas contra el ser humano. Desde el principio, el miedo fue la herramienta con la que el enemigo manipuló a Adán y Eva. Cuando desobedecieron y escucharon la voz de Dios en el huerto, se escondieron. No fue la culpa lo que los llevó a ocultarse, fue el miedo. El miedo distorsiona la realidad. Hace que los problemas parezcan más grandes de lo que son. Hace que una simple preocupación se convierta en una cadena que ata el corazón. En el libro de Números, cuando Moisés envió espías a la tierra prometida, ellos vieron que la tierra era buena, pero 10 de ellos regresaron con un informe negativo. Dijeron que los gigantes eran demasiado grandes, que no tenían oportunidad. Su miedo contagió al pueblo, y por esa razón, toda una generación murió en el desierto sin ver la promesa cumplida. No fue la falta de poder de Dios lo que los detuvo, fue su propio miedo. Un dato curioso es que en la Segunda Guerra Mundial, los nazis usaban una estrategia psicológica para desmoralizar a los soldados enemigos. No solo atacaban con armas, sino que transmitían mensajes de radio diseñados para sembrar miedo y desesperanza. A través de propaganda, lograban que los soldados se sintieran débiles, sin opciones. El enemigo espiritual hace lo mismo. No siempre necesita hacer algo directo. Basta con sembrar pensamientos de miedo, de duda, de incapacidad, para que la propia persona se autodestruya. Pero el miedo no es la única herramienta que usa. Otra de sus trampas más peligrosas es la normalización del pecado. La sociedad ha avanzado tanto en justificar lo incorrecto que lo que antes se consideraba malo ahora se celebra. El mal se disfraza de moda, de tendencia, de evolución. Se promueve la idea de que la moral es relativa, de que cada quien define su verdad. Pero la Biblia advierte que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final son caminos de muerte. La música, las películas, las redes sociales, todo está diseñado para hacer que lo malo parezca inofensivo. La pornografía, por ejemplo, antes era un tema tabú. Hoy es promovida como algo natural. El alcohol antes era visto con precaución. Ahora es sinónimo de diversión. Los vicios que destruyen la mente y el cuerpo son vendidos como parte de un estilo de vida moderno. Es el mismo engaño desde el principio de los tiempos, hacer que la fruta prohibida parezca deseable. Un dato que pocas personas conocen es que en la antigua Grecia, los líderes de las ciudades entendieron que si querían controlar a la población, debían controlar su entretenimiento. Por eso promovían los juegos y espectáculos donde la gente podía distraerse y olvidar sus problemas. De esta manera, las personas no cuestionaban no analizan sus decisiones, no se preguntan por qué ciertos hábitos los dominan, no cuestionan las ideas que han sido implantadas en su mente desde la infancia. Y esa es la estrategia más astuta del enemigo. No necesita que todos lo sigan directamente. Basta con que sean indiferentes a su presencia. El apóstol Pablo advirtió sobre esto cuando dijo que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y fuerzas espirituales de maldad. Pero hoy, muchos han sido engañados para pensar que todo es solo psicológico, que todo se resuelve con técnicas humanas. No entienden que hay una guerra por su alma, y que si no luchan, están condenados a perder.
Una historia que ilustra esto es la de una tribu africana que descubrió una manera ingeniosa de atrapar monos. Ponían un frasco con un agujero lo suficientemente grande para que el mono metiera la mano, pero no lo suficiente para que pudiera sacarla si agarraba algo. Dentro del frasco colocaban un pequeño manjar. El mono llegaba, metía la mano, tomaba la comida, pero no podía sacarla sin soltarla. Lo sorprendente es que la mayoría de los monos preferían quedarse atrapados antes que soltar lo que tenían en la mano. Así, los cazadores llegaban y los atrapaban sin esfuerzo. El enemigo hace lo mismo con las personas. Les da algo atractivo, algo que parece valioso, algo que no quieren soltar. Pero lo que no se dan cuenta es que mientras se aferran a eso, están atrapados. Los hábitos destructivos funcionan de la misma manera. Alguien que vive en un vicio, que alimenta un mal hábito, que justifica su pecado, es como ese mono que se niega a soltar el frasco. No ve que su propia insistencia en aferrarse a lo que cree que necesita es lo que lo mantiene atrapado. Pero hay esperanza. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. No importa cuán profundas sean las cadenas, hay una salida. Pero el primer paso es reconocer la esclavitud. Nadie puede ser liberado de algo que no acepta que lo está destruyendo. Es momento de examinar la vida propia, de preguntarse si hay algo que está controlando la mente, el cuerpo o el corazón, de identificar esas pequeñas cosas que parecen inofensivas, pero que en realidad son trampas diseñadas para debilitar el alma. Porque si no se lucha contra ellas, tarde o temprano se convierten en un yugo que impide avanzar. Y esa es la verdadera estrategia del enemigo, hacer que las personas no se den cuenta de que están encadenadas hasta que es demasiado tarde. El mayor engaño del enemigo no es aparecer en una forma aterradora, sino en formas atractivas, en deseos disfrazados de libertades, en hábitos que parecen inofensivos, pero que con el tiempo van corrompiendo el alma. Así como una gota constante puede perforar la piedra, un hábito destructivo puede debilitar el espíritu sin que la persona se dé cuenta. Cada decisión cuenta. Cada pequeño desvío puede ser el inicio de un camino sin retorno. Y lo más aterrador es que la mayoría de las personas no se percatan de su estado hasta que ya han sido consumidas. Uno de los métodos más efectivos que usa el enemigo para manipular la vida de las personas es a través de los vicios. No se trata solo del alcohol, las drogas o la pornografía, sino de cualquier hábito que esclavice la mente y haga que la persona pierda el control sobre sí misma. La Biblia es clara cuando dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Y aquí está la clave. Cualquier cosa que domine a una persona, cualquier cosa que la haga sentir que no puede vivir sin ella, es una trampa del enemigo. El alcohol es una de las herramientas más antiguas utilizadas para nublar la mente y debilitar la voluntad. En el libro de Proverbios se advierte que el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. La razón por la que el enemigo usa el alcohol no es solo porque deteriora el cuerpo, sino porque hace que las personas bajen sus defensas espirituales. La historia ha demostrado que muchas decisiones fatales se han tomado bajo los efectos del alcohol. En la antigua Babilonia, durante la caída del imperio, el rey Belsasar celebró un gran banquete en el que usó los utensilios sagrados del templo de Jerusalén para beber vino con sus nobles. Mientras estaban embriagados, una mano misteriosa apareció y escribió en la pared su sentencia de muerte. Esa misma noche, Babilonia fue conquistada. Lo que hace que el alcohol sea tan peligroso es que engaña. Al principio parece algo inofensivo. Se usa para celebrar, para relajarse, para socializar, pero poco a poco se convierte en una prisión. Lo mismo sucede con otros vicios modernos como la pornografía. Antes, acceder a ella era difícil. Hoy, está al alcance de un clic. Se ha normalizado tanto que millones de personas la consumen sin darse cuenta de que están alimentando una adicción que corroe la mente y el espíritu. La Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo, y si los ojos están llenos de oscuridad, todo el cuerpo se llenará de tinieblas. Un dato curioso es que en la antigua Roma, los emperadores usaban los juegos de gladiadores y las orgías públicas como una forma de mantener a la población distraída. Sabían que si el pueblo estaba entretenido con placeres carnales, no se preocuparía por los problemas reales del imperio. Hoy, el enemigo usa la misma estrategia.
No necesita cadenas físicas para esclavizar a las personas. Basta con mantenerlas entretenidas con placeres momentáneos para que nunca busquen una libertad verdadera. Otro vicio que ha destruido incontables vidas es el tabaco. Durante siglos, la humanidad creyó que fumar era inofensivo. Se vendía como algo sofisticado, algo que demostraba estatus. Incluso hubo épocas en las que los médicos recomendaban el cigarro para aliviar el estrés. No fue sino hasta el siglo XX que la ciencia demostró lo que la Biblia ya enseñaba desde hace milenios. El cuerpo es un templo, y quien lo destruye sufrirá las consecuencias. Pero los vicios no solo están en sustancias externas, también están en la alimentación. La gula es uno de los pecados más ignorados de la Biblia, y sin embargo, es uno de los más peligrosos. No se trata solo de comer en exceso, sino de permitir que la comida controle la vida. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo advierte sobre aquellos cuyo Dios es su vientre. Cuando una persona come no por necesidad, sino por ansiedad, por tristeza, por placer descontrolado, está entregando su vida a un ídolo disfrazado de alimento. Un dato interesante es que en la Edad Media, muchos monjes notaron que la glotonería afectaba su capacidad de oración. Se dieron cuenta de que cuando comían en exceso, su mente se volvía perezosa, su espíritu se debilitaba y les costaba más enfocarse en lo espiritual. Por eso, adoptaron el ayuno como una disciplina no solo física, sino espiritual. No se trataba solo de dejar de comer, sino de aprender a controlar los deseos del cuerpo para que no dominaran el alma. Hoy en día, la industria alimenticia ha diseñado productos que generan adicción. Comida ultraprocesada llena de químicos que engañan al cerebro para que siempre quiera más. Y así, sin darse cuenta, muchas personas terminan atrapadas en un ciclo de excesos que afecta su salud física, mental y espiritual. Pero hay algo aún más peligroso que cualquier vicio físico: los hábitos tóxicos que corrompen el alma. La queja constante, la envidia, la ira, la falta de perdón. Todas estas cosas parecen pequeñas, pero con el tiempo envenenan el corazón. La Biblia enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Si alguien vive constantemente quejándose, es porque en su corazón hay ingratitud. Si alguien siente envidia, es porque en su corazón hay insatisfacción. Y si alguien guarda rencor, es porque ha permitido que el odio eche raíces en su interior. En el siglo XVIII, un médico llamado James Lind descubrió que muchos marineros morían no por heridas de batalla, sino por una enfermedad silenciosa llamada escorbuto. Era causada por la falta de vitamina C, pero lo más sorprendente es que los marineros no morían de inmediato. Pasaban semanas sintiéndose cada vez más débiles, hasta que un día colapsaban. Lo mismo ocurre con los hábitos tóxicos. No matan de inmediato. Se acumulan en el corazón hasta que un día la persona se da cuenta de que ha perdido la paz, la alegría y la esperanza. El enemigo sabe que no necesita destruir a una persona en un solo ataque. Le basta con debilitarla poco a poco, con pequeños hábitos que parecen inofensivos, pero que con el tiempo la convierten en una sombra de lo que podría haber sido. Así como una planta no muere de un día para otro, sino que se marchita lentamente, así también muchas personas pierden su propósito porque han permitido que el mal controle pequeñas áreas de sus vidas. Pero hay una salida. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No importa cuán profundo sea el pozo en el que alguien ha caído, siempre hay una oportunidad de salir. Pero el primer paso es reconocer la esclavitud. Aquel que cree que está bien, que no tiene problemas, que puede controlar su vida sin seguir caminando en la oscuridad o tomar la decisión de liberarse de todo aquello que ha sido diseñado para esclavizar. El engaño más peligroso no es aquel que se presenta con señales evidentes, sino el que opera en lo oculto, disfrazado de costumbre, de normalidad, de algo inofensivo. La mayor victoria del enemigo no es hacer que la gente lo adore abiertamente, sino lograr que vivan de una manera que los mantenga alejados de la luz, sin siquiera darse cuenta, porque no es necesario rendirle culto para estar bajo su dominio. Basta conseguir un camino que conduce a la destrucción, un camino que, paso a paso, aleja a las personas de su propósito. Uno de los métodos más efectivos que usa el enemigo para controlar la vida de las personas es el miedo. La Biblia menciona una y otra vez que no debemos temer, porque el temor no proviene de Dios. Sin embargo, el miedo es una de las herramientas más usadas para paralizar,
para evitar que alguien avance, para hacer que las personas renuncien a su propósito antes de siquiera intentarlo. En el libro de Timoteo está escrito que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero el enemigo hace todo lo posible para que las personas olviden esta verdad. En la antigüedad, los reyes usaban el miedo como una forma de control. Un ejemplo claro de esto fue el Imperio Romano. Cuando querían evitar rebeliones, no solo castigaban a los rebeldes, sino que lo hacían de una manera pública y aterradora. La crucifixión no era solo una forma de ejecución, era un espectáculo diseñado para infundir temor en la población. Ver a alguien sufriendo de esa manera era suficiente para que cualquiera pensara 2 veces antes de desafiar el poder de Roma. Hoy en día, el miedo sigue siendo utilizado como un arma. No con crucifixiones, sino con incertidumbre, con amenazas invisibles, con pensamientos de duda y fracaso. El enemigo susurra al oído de las personas: no puedes, no eres suficiente, fracasarás. Y lo más trágico es que muchas personas creen estas mentiras y nunca dan el paso para cambiar sus vidas. Viven atadas a trabajos que odian, a relaciones destructivas, a hábitos dañinos, porque el miedo a lo desconocido es más grande que el deseo de libertad. El miedo también se manifiesta en la ansiedad. La sociedad moderna está más ansiosa que nunca. Millones de personas viven con una constante sensación de angustia, sin saber exactamente por qué. La Biblia enseña que debemos echar nuestras cargas sobre Dios, porque Él cuida de nosotros, pero el enemigo se encarga de que las personas se sientan solas, de que crean que todo depende de su propio esfuerzo, de que se ahoguen en preocupaciones que muchas veces nunca se materializan. Un dato curioso es que, en el siglo XIX, un hombre llamado Charles Blondin cruzó las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja. Lo hizo varias veces, incluso con los ojos vendados, empujando una carretilla y cargando personas sobre sus hombros. La multitud que lo observaba gritaba emocionada, pero cuando Blondin les preguntó si alguien quería subirse a su espalda para cruzar con él, nadie se atrevió. Creían en su habilidad, pero no lo suficiente como para confiarle sus vidas. Así ocurre con la fe. Muchas personas dicen creer en Dios, pero cuando llega el momento de confiar completamente en Él, el miedo los detiene. Prefieren depender de su propia fuerza, aunque sea limitada, antes que entregarse por completo. Otro método que el enemigo usa para tomar el control de una vida es la culpa. Muchas personas viven atrapadas en su pasado, en los errores que han cometido, en las cosas que no pueden cambiar. La culpa es una prisión invisible, porque aunque físicamente una persona sea libre, su mente puede estar encadenada a los recuerdos de sus fracasos. La Biblia dice que cuando Dios perdona, lo hace completamente, pero el enemigo se encarga de recordarle a la persona cada error, cada caída, cada momento en el que falló. En la Edad Media, algunos reyes aplicaban un castigo cruel para los asesinos. En lugar de ejecutar al culpable de inmediato, ataban el cadáver de su víctima a su espalda. Día tras día, tenían que cargar con el peso y el olor de la muerte hasta que la infección los consumía. Así es la culpa. Es un peso muerto que poco a poco va destruyendo a quien lo carga. Muchas personas llevan sobre sus hombros el peso de errores pasados que Dios ya ha perdonado, pero que ellas mismas se rehúsan a soltar. La culpa es la hermana del rencor. Muchas personas no solo cargan con su propio pasado, sino con el dolor que otros les han causado. No pueden perdonar, y esa falta de perdón las consume. Creen que al no perdonar están castigando a la otra persona, pero en realidad se están envenenando a sí mismas. La Biblia dice que el que no perdona tampoco será perdonado.